Les doy la bienvenida a cerca de nuestros 250 participantes que se encuentran en este momento. Para la Asociación Colombiana de Neonatología es muy importante esta actividad académica que estamos seguros ustedes van a disfrutar. Soy la doctora Clara Esperanza Galvis Díaz, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Neonatología, y hoy quiero presentarles a dos de nuestros invitados. La doctora Adriana Ballesteros, quien va a actuar como moderadora de nuestro webinar A Todo Pulmón. La doctora Ballesteros es especialista en neonatología de la Universidad del Valle, neonatóloga de la Fundación Valle de Lili, especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI y docente asociada del programa de medicina y de pediatría de la Universidad ICESI, y es nuestra actual presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología. Doctora Ballesteros, bienvenida. Y también contarles que nuestro invitado, el doctor Alejandro Colmenares, seguramente muy conocido por todos ustedes, es neonatólogo de la Universidad del Valle, neonatólogo del Hospital Militar Central en Bogotá, Colombia, docente de la Universidad Militar del programa de pregrado y posgrado de pediatría y de neonatología, magíster en epidemiología clínica, pertenece al Comité de Investigación de la Asociación Colombiana de Neonatología desde hace más de 10 años, con una experiencia de más de 20 años trabajando en unidades de cuidado intensivo y atención de recién nacido crítico en unidades de cuarto nivel, también con una vasta experiencia en asesoría de proyectos de investigación y en realización de las guías de manejo clínico con el Ministerio de Salud aquí en Colombia. Entonces, para mí es un honor presentarlos. Espero que disfruten este webinar que preparamos para todos ustedes, y doy paso a nuestra presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología, doctora Ballesteros. Muchas gracias, Clarita. Quiero primero agradecer a Avi por el apoyo para poder llevar a cabo este evento a todo pulmón con este tema tan importante que facilita la educación continua del talento humano en nuestras unidades. Hoy me tocó el honor de acompañar a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Colmenares, en este importantísimo tema como es el estado del arte del surfactante pulmonar. Estoy totalmente convencida que nos actualizarán esta terapia que definitivamente ha probado mejorar la supervivencia y reducir las morbilidades respiratorias, y seguramente nos ilustrarán el uso actual a la luz de la implementación del soporte respiratorio no invasivo desde el nacimiento y la disponibilidad de nuevas técnicas para administrar el surfactante. Por lo tanto, esta ponencia nos va a orientar sobre el uso de este tensioactivo en la práctica clínica de nuestras unidades. Aprovecho para solicitar a los participantes que durante la charla vayan escribiendo sus preguntas en el chat para el doctor Colmenares, para que al finalizar su intervención tengamos la posibilidad de solventar todas las inquietudes. Sin más preámbulos, Alejandro, adelante con tu intervención. Hola, buenas noches a todos, a todas. Hola, Adriana. Hola, doctora Galvis. Qué bueno estar aquí con un buen auditorio, 297 personas a esta hora, robándole un poquito de minutos a su familia, pero bueno, vamos a sacarle bastante provecho. Creo que va a ser una discusión buena, y todas las preguntas que tengan, por favor, por el chat, que por ahí la vamos a hacer. Ok, entonces vamos a hablar un poquito en estos 50 minutos, pero que sean, sobre el surfactante pulmonar y en qué vamos ahorita en el 2021. Que vamos bastante bien y con tendencia a que esto mejore. Estos son mis conflictos de intereses. He recibido honorarios de laboratorios para dar charlas de investigación y de conciencias y asociaciones, siempre para la elaboración de guías de práctica clínica. La prematurez sigue siendo un problema en toda Colombia y en todo el mundo. Y el parto pretérmino sigue siendo uno de los mayores determinantes de morbilidad, eso lo sabemos. La tasa es muy variable, puede ser del 5 al 18%, y la mortalidad de este grupo puede ser bastante alta. En el mundo hay cifras variables, pero si miramos Colombia, en esta publicación del 2019 con datos de Colombia del 2014, Colombia aparece con un 15 o un 20% de tasa de prematuros.
Las tasas del DANE del año pasado hablan de aproximadamente un 12 o un 13%, o sea que la prematurez, esa cifra que sabíamos del 10%, no ha bajado, todo lo contrario, pareciera que ha aumentado. ¿Y cuál es el problema de la prematurez? Pues que el prematuro tiene muchas consecuencias, tanto inmediatas como tardías. Hay una rehospitalización en un 40% de esos bebés después, y la principal consecuencia que te puede traer es a nivel pulmonar y es la displasia broncopulmonar. ¿Y por qué nos preocupa tanto la displasia? Porque la displasia no solo altera el pulmón del bebé, también trae consecuencias en el desarrollo neurológico. Casi que todo niño con una displasia moderada severa, desafortunadamente, tiene alguna alteración del sistema neurológico. Todos saben ustedes, y lo sabemos, la patogénesis de la displasia es multifactorial, hay muchos factores de ellos que están influyendo, pero hay dos que quizás son los que principalmente lo marcan: la prematurez y la ventilación mecánica invasiva. La prematurez, ya vimos, creo que no va a bajar, entonces vamos a seguir con ese problema, y lo que sí podemos y estamos haciendo es definitivamente disminuir la ventilación mecánica. La ventilación mecánica como factor de riesgo, como lo vamos a ver, no solo para displasia, sino para mucha mortalidad del recién nacido. Esto quiere decir que entonces, si queremos disminuir displasia broncopulmonar, tenemos que evitar la ventilación invasiva. Y que para evitar la ventilación invasiva, pues tenemos dos piedras angulares. Uno, el manejo antenatal que tenemos que hacer de ese bebé desde que está inútero, el manejo inicial que hacemos en los primeros minutos y horas de vida, y incrementar el uso de la ventilación no invasiva. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos una herramienta nuevecita, recién inaugurada, que hoy no, pero este año está cumpliendo 50 años. Y este es el CPAP. Este es el trabajo original del doctor Gregory en los Estados Unidos, que vuelvo y digo, tiene 50 años, que fue cuando hizo sus primeros pinos en la ventilación no invasiva con estos dispositivos, y donde lo probó en recién nacidos, no tan prematuros, sino más a término, y logró que algunos de ellos oxigenaran e incluso sobrevivieran. Desafortunadamente para el doctor Gregory y para la neonatología, al nacer el CPAP, era una época donde no teníamos esteroides prenatales, donde no había surfactante y donde la mortalidad era bastante grande. Y unos añitos después nace la ventilación invasiva en el recién nacido y nos dedicamos a entubar y a ventilar niños. Y el CPAP quedó en el olvido. Y quedó en el olvido hasta que en el año de 1987 la doctora Avery publica este estudio sencillito donde simplemente hizo una encuesta a 8 unidades en los Estados Unidos. Y en eso les preguntaba distintos indicadores de morbilidad y mortalidad neonatal, y se dio cuenta que en esta unidad, la unidad 3, tenía menos de la mitad que las otras unidades de displasia broncopulmonar. Esa unidad era la del doctor Wong en Nueva York, y lo llamó y le preguntó, bueno, ¿usted qué locura está haciendo por ahí que tiene tan poquita displasia? Y él contestó muy fácil. En el año 1987 dijo, mire, yo estoy usando desde el año 1975 un aparatico que se había inventado el doctor Gregory, yo lo perfeccioné, y esta es todos deben ser familiares, bueno, los viejitos, los jóvenes quizás no la conocen, se la presento, la interfase de Hobson. Este es el doctor Wong, dicho de paso no es neonatólogo sino anestesiólogo, y él dijo, yo estoy usando desde el año 75 el CPAP y así estoy ventilando menos a los niños y por eso tengo menos displasia. Eso desencadenó una serie de estudios, al principio observacionales y después experimentales, y mire que a pesar de que fue en el 87 cuando la doctora Avery muestra la encuesta, es hasta los años 2000 cuando se empiezan a hacer todos esos estudios que todos ustedes deben conocer de memoria, el SUPPORT, el AMB, el COIN y el Take Care, que mostraron que finalmente si evitamos la ventilación con el uso de CPAP versus ventilar, había una tendencia a disminuir tanto la mortalidad
como la displasia. O sea que en los años 2000 a inicios es cuando nace realmente, finalmente, el uso de CPAP, 30 años después del invento del Dr. Agri. ¿Y es solo displasia lo que disminuye? No, no solo disminuimos displasia. Este estudio, que le voy a mostrar varias diapositivas, que me encanta por varias razones, que cuando salen publicados estos estudios es cuando empieza a tomarse en serio el uso de CPAP para disminuir displasia. Y le decía que no solo displasia, que este estudio, publicado en el 2016 por el grupo australiano, que hacen un seguimiento de 19,000 recién nacidos, entre todos menores de 32 semanas, y los agrupan en grupos de 25, 28 semanas y de 29 a 32, y querían ver cuál era la causa de fracaso de CPAP. Ya les voy a mostrar esos datos porque son importantes, pero demuestran que compararon el grupo que inicialmente se manejó con intubación versus los grupos que se manejaron inicialmente con CPAP. O sea, con CPAP por lo menos 30 minutos y así hayan terminado intubados, ¿cómo les fue? Porque sabemos que muchos de esos pacientes terminan intubados versus los que se intubaron desde inicio. ¿Y qué encontraron? Encontraron lo que llamaron mayor morbilidad, y mayor morbilidad se llamaba tener o hemorragia intraventricular severa, o lesión cerebral quística, o retinopatía mayor de 2, y se encontraron que en aquellos pacientes que se intubaron desde el inicio, en este grupo 25-28 tenían 30 veces más riesgo de tener esta morbilidad severa, y en el grupo de 29 a 32 era 74 veces. O sea, lo que quiere decir es que si ustedes en sus unidades el inicio de toda ventilación lo hacen con un CPAP, así la mitad de esos niños, que es aproximadamente la cifra, terminen ventilándose, le van a ahorrar no solo displasia, sino mucha morbilidad. Nosotros siempre decimos que el viacrucis del recién nacido empieza cuando nosotros lo intubamos. ¿Y el surfactante? No, desafortunadamente el surfactante sí no disminuye displasia broncopulmonar. El surfactante es muy bueno para disminuir mortalidad, para disminuir neumotórax, pero no, ha incrementado desde que empezó el surfactante el uso de displasia, pues la incidencia, porque claramente ha aumentado la sobrevida de los niños más pequeños. Pero ya vamos a ver, porque esta charla de surfactante, aunque todavía no voy para allá, que claramente el uso adecuado del surfactante sí es hoy en día una de las grandes herramientas que también tenemos para disminuir displasia. Entonces, tenemos que jugar a ventilación no invasiva. Y para jugar a la ventilación no invasiva y saber cómo hacerlo bien, pues tenemos que saber cuáles son los factores asociados al fracaso de esta ventilación. Los que han descrito la literatura principalmente es ser menor de 28 semanas, recibir un ciclo incompleto de esteroides, tener cesárea sin trabajo de parto, que reciba ventilación con presión positiva en salas de parto y tener una enfermedad de membrana hialina severa en la radiografía de tórax inicial, un gradiente alveolar arterial de oxígeno mayor de 180 y, como siempre, el sexo débil del género masculino. Mire que si miramos de estos factores de riesgo, los 4 primeros son antes de que el recién nacido llegue a la unidad. O sea, eso quiere decir que tenemos que intervenir al niño antes de que llegue a la unidad para garantizar que no haya un fracaso de la ventilación no invasiva. Entonces, ya el manejo es más complicado, no, es más minucioso, de antes de que nos llegue a la unidad. Cada día seremos mejores neonatólogos cuando nos entreguen mejores pacientes. Pues nosotros mismos somos los que tenemos que recibir esos pacientes y entregarlos a la unidad para que le vaya mejor. Entonces ya hay un manejo antenatal de esteroides y parto vaginal, el manejo que hacemos en sala de parto con los pinzamientos del cordón, el PEP y el oxígeno adecuado, y ya finalmente el manejo que hacemos en la UCI. Mire que el surfactante, que es lo que vengo a hablar dentro de un ratico, es al final de un proceso que si no lo hacemos bien, finalmente el surfactante no nos va a ayudar. Ni nos va a ayudar a que se ventilen bien los bebés, ni se van a ayudar a que no los ventilemos a ellos. Entonces voy a dedicarle unos minuticos a todo este proceso anterior, antes de que lleguemos al surfactante. Y voy a empezar con 2 herramientas que son muy claras, los esteroides y el parto vaginal. De los esteroides, creo que hay que hablar muy poco, o saben ustedes mucho. Solo les doy una recomendación. Yo les digo que no le digan maduración pulmonar. Yo les digo esteroides porque claramente no solo maduran el pulmón, disminuyen la mortalidad, disminuyen la hemorragia intraventricular, disminuyen la enterocolitis y por su lado también disminuye enfermedad de membrana hialina. Pero entonces no le llamamos maduración pulmonar, sino esteroides. Y sabemos muy bien
que para que los esteroides funcionen, pues tiene que el paciente recibir un ciclo completo, y que ese ciclo completo significa recibir las 2 dosis de maduración de espacio de 24 horas y que el niño nazca al menos 24 horas después. ¿Pero sirve solo para eso? No. Como el tema es surfactante, este estudio muestra cómo responde el paso de surfactante de un recién nacido si la mamá recibió o no recibió esteroides. Esto es en ovejas y este es el volumen pulmonar de una oveja. Y aquí vemos el control. O sea, este es un bebé recién nacido oveja cuya madre no recibió ni esteroides, no recibió esteroides. Al nacer, pues le ponemos surfactante y claramente mejora el volumen pulmonar, porque ese es el efecto que hace el surfactante. Este es el volumen pulmonar al nacer de una ovejita cuya mamá recibió esteroides. Entonces ya vemos, no esteroides versus esteroides, claramente el volumen pulmonar es mucho mejor en los esteroides. Pero miren la respuesta de este bebé cuya mamá recibió esteroides al surfactante. Es mucho mejor que aquella mamá, de la respuesta de un bebé cuya mamá no recibió esteroides. Eso quiere decir que esto puede ser una explicación tan sencilla como por qué algunos bebés responden a una dosis y otros necesitan 2 dosis. Entonces los esteroides no solo nos ayudan a disminuir la mortalidad y la morbilidad, sino también a que el surfactante responda mucho mejor. Del parto vaginal, y esta es mi pelea de unos años para acá, y Alejandro, ¿por qué está hablando de parto vaginal? ¿Y qué tanto influye? Miren, sabemos que para adaptar un bebé necesitamos que tenga respiración espontánea. Y para que tenga respiración espontánea, pues obviamente si nace de un parto por cesárea sin trabajo de parto, sus pulmones van a estar más llenos de agua y eso va a hacer que sea más difícil establecer capacidad residual funcional. Entonces, los estudios muestran que definitivamente el que nace de parto vaginal le va mucho mejor. Esto que son información del estudio mismo que les mostré de Australia, de 19,000 bebés, miraron entonces el éxito y el fracaso a CPAP. Por cierto, un porcentaje bastante bueno tuvieron ellos. Miren, estamos hablando de población de menores de 32 semanas y un éxito del 61% tuvieron éxito a CPAP. Ojalá quisiéramos nosotros tener eso. O sea, nunca tocaron un tubo orotraqueal, el 61%. ¿Qué encontraron? Entre los distintos factores de riesgo asociados al fracaso o no fracaso, ya les simplifico esta tablita, vamos a hablar del parto vaginal primeramente, que es lo que me interesa. Y mírenlo acá. Aquí están los 2 grupos, de 25 a 28, aquí está de 29 a 32, y aquí están el modo del parto. Y miren, primera gran noticia, miren que el 38% de esos bebés, estamos hablando de 25 a 28 semanas, nacieron de parto vaginal. Ojalá nosotros tuviéramos ese porcentaje de parto vaginal en prematuros extremos. Miren que aquí ni las cesáreas en los a término se aproximan a veces a esos números, esos partos vaginales. Entonces, ¿qué encontraron? Aquí están los que fracasaron y aquí están los que tuvieron éxito. Los que tuvieron parto vaginal solo fracasó el 25%, pero tuvo éxito el 48%, o sea, casi el doble. Cuando miramos cesáreas sin trabajo de parto, mire que fracasó el 54%, o sea, los de parto vaginal fracasó el 25% y si nacían de cesárea se duplicaba esa tasa de fracaso. Y en cambio, cuando nacían de parto vaginal, el éxito pues también se disminuye cuando nacían de cesárea. O sea que nacer de cesárea se asocia a fracaso a el CPAP. Y en este grupo encontraron las mismas cifras. Miren que el éxito en el parto vaginal era 21%, la tasa de fracaso, perdón, solo 21% cuando era parto vaginal, pero se subía al 60% después de cesárea. Y igual acá, el parto vaginal, el éxito era el 34% versus el 46%. O sea que sí, definitivamente nacer de parto vaginal es mejor. Y siempre ha habido el mito de que no, que es que causa más hemorragia, etcétera, etcétera. Cosas que están ya definidas que no son así. Esta tabla, que ya se la simplifico, pero les invito a que la lean, es la red INEO. Y la red INEO reúne muchas unidades de cuidado intensivo neonatales del mundo, del primer mundo, de Suecia, de Canadá, de España, de Suiza, y ellos muestran información siempre, y a mí siempre me encanta mirarlos para buscar datos de cómo están haciendo las cosas en el primer mundo. Y a lo que nos trajo aquí, cuando vemos estos bebés de 24 a 29 semanas y vemos el porcentaje de cesárea, miren que oscila entre los 60, 60, 64, aquí un poquito más alto, 49. O sea que esto quiere decir que en esta red, en ese primer mundo, hasta el 40% de los recién nacidos menores de 29 semanas nacen de parto vaginal. ¿Y esto puede marcar la diferencia? Estoy convencido de que así es. Y aquí están las cifras de los Estados Unidos.
información de menores de 28 semanas y encontraron lo mismo. Y estaban preocupados porque la tasa de cesárea se había incrementado al 60%. Veámoslos el lado del otro lado. O sea, hasta el 40% de estos recién nacidos menores de 28 semanas nacen de parto vaginal. Insisto, ¿esa es la diferencia? Estoy casi seguro que sí. Entonces, miren, dos cosas sin gastar ni un peso que nos pueden influenciar en que ya el niño llegue mejor a su adaptación neonatal. Después, el manejo temprano, pinzamiento fisiológico del cordón. Y mire que esto no es poniéndolo ni temprano ni tardío. Yo soy convencido que se debe llamar pinzamiento fisiológico porque no vale la pena esperar 30 segundos, 45 segundos, pero si el niño no ha llorado, pues no vamos a tener las ventajas que queremos. Fisiológico es que ya el niño lloró, ya tiene buen tono, le hicimos buen Adger unido al cordón y entonces eso nos va a dar las ventajas de el llanto, de que se expandan los pulmones y que de la sangre de la placenta llegue a este bebé de una manera. El PEP que tenemos que hacerlo temprano y el oxígeno adecuado. Este estudio lo traigo aquí solamente para dar un comentario, pero me encanta. Este es del grupo de Paolo Manzoni en Italia. Esto es parte del estudio que hicieron de INSURE con Rescate y sacan este dato para ver cómo les fue a dos grupos, porque yo antes de participar en el estudio hacían, simplemente daban PEP a los recién nacidos a través de una máscara y después le aplicaban CPAP de 5 centímetros y ya vamos mirando bastante el número 5 a través de un tubo nasofaríngeo. Por aras del estudio cambiaron y ya hacían el CPAP a través de una cánula de RAM, o sea, algo más estable, y subieron el valor de 6 a 8. ¿Qué encontraron? O sea, dando más estabilidad, porque usaban los props de la cánula de RAM versus la máscara. Sabemos que la máscara se puede correr mientras estamos en el proceso y cualquier alteración de la máscara se refleja como una caída del PEP que estamos dando. Y pasaron de 5 a 6 y 8 en el PEP inicial. ¿Qué encontraron? Que entonces, comparando un grupo con el otro, antes el 47% terminaba intubado en sala de partos y se disminuyó al 16%. O sea que simplemente con incrementar un poquito el PEP y mejorar la estabilidad a través de una cánula, lograban que menos niños fracasaran. Y algo que también puede haber influenciado aquí y que puede parecer como factor de confusión es que, miren, inicialmente tenían 44% solo de esteroides prenatales y en ese entonces hubo 74. O sea que lo que veníamos hablando, si le sumé más esteroides antenatales completos y estoy haciendo las cosas un poco mejor en sala de partos al nacer, mejorando el PEP, optimizando cómo doy el PEP, pues voy a disminuir en un 40% la tasa de intubación en sala de partos. Vayan anotando ahí dos estrategias bien baratas. Del pinzamiento del cordón, creo que lo sabemos, de todos los beneficios que hay, pero este estudio que se publica este año es de lo mismo, es de hacer las cosas bien. Este grupo sueco, yo pudiera hacer el resumen de mi charla, y mostró simplemente era cómo van haciendo las cosas, australiano, perdón, y ellos hicieron vamos a mejorar las cosas. Esto es antes de una intervención, cómo venían haciendo las cosas hasta el 2017, dijeron, ahora hagamos 3 cositas nada más, hagamos pinzamiento del cordón tardío que no estábamos haciendo, hagamos énfasis en ventilación no invasiva y optimicemos el CPAP en sala de partos y en ese entonces ya empezaron a pasar surfactante por la técnica MIS. ¿Qué encontraron? 3 intervenciones solamente. Entonces aquí está, ojo, hay que mirarlo siempre. Mire que estamos hablando de uso alto de esteroides, 70 estemas completos, pero hasta casi el 100% con algún tipo de esteroides. Vuelvo y les insisto, miren acá, el 40% y hasta el 46% de estos niños prematuros extremos nacían de parto vaginal. Pero bueno, vamos a los hallazgos. Entonces, antes no hacían pinzamiento tardío, ahora hasta el 40% empezaron a hacer pinzamiento tardío. ¿Y qué encontraron? Ya con eso, simplemente miren, aquí está, la intubación en sala de parto pasó del 26 al 12%. Y aquí está el uso de CPAP, que lo usaban solo el 15%, lo incrementaron al 32%. Aquí está el surfactante, se siguió usando el mismo surfactante, pero ¿qué encontraron? Ventilación mecánica en sala de partos, del 26 se bajó al 12%, la ventilación durante las primeras 72 horas del 43% a la mitad casi al 24%, y la ventilación durante cualquier momento, durante toda la hospitalización, del 46 al 27%. Entonces, haciendo 3 pasos muy sencillos
que era pensamiento tardío, optimizar CPAP y pasar surfactante por MIS, lograron disminuir lo que estamos tratando de hacer desde el inicio de esta conversación, de que los niños jamás, ojalá, toquen un tubo orotraqueal. Y es que entonces la máscara influye mucho y no es estable. Sí, desafortunadamente es una buena herramienta cuando lo hacemos muy bien, pero sobre todo, por ejemplo, cuando el traslado es de sala de partos y se va hasta la unidad, se puede demorar y cada movimiento hace que se mueva o se desacople la máscara y eso hace que hayan caídas del PDP. Mírenlo acá, este es un estudio que mostraba simplemente cómo es el volumen pulmonar cuando yo pongo 5 de PDP inicialmente. Aquí estoy con 5 de PDP. Mire que con caerse a 3 nada más de PDP ya empieza a caer el volumen pulmonar. Si lo bajamos a 0 se pierde totalmente. Y lo malo es que ¿qué? Se corrió la máscara, mire, se empezó a bajar el volumen, se cae el volumen y cuando vuelvo a subir a 5, todo lo que se demora en volver a reclutar ese volumen pulmonar que antes teníamos bien cuadrado. Entonces la máscara es muy buena, pero buscar hacer énfasis en dispositivos como CPAP, como PROMS, como las cánulas RAN, cualquiera de ellas le va a dar mucho más estabilidad y va a hacer que los niños los transportemos muchísimo mejor. De hecho, por eso las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría lo dice, el inicio temprano de CPAP y con surfactante subsecuente es lo que debemos hacer. Y el consenso europeo también lo dice, el CPAP debe iniciarse desde el nacimiento. O sea, yo sé que con los dispositivos que tenemos, llámelo NeoPuff, llámelo NeoTit, estamos dando CPAP, pero la interfase máscara es la que a veces nos puede hacer que esos pacientes no se recluten bien y lleguen a la unidad no muy bien reclutados. Y miren que aquí el consenso europeo ya está hablando de 6 a 8 centímetros. Y yo creo que ese valor que teníamos nosotros de 5 centímetros de PDP es un valor que tenemos que empezar a correrlo un poquito hacia la derecha, no enamorarnos tanto del 5, y yo creo que es enamorarnos más del 6, del 7, del 8. Incluso ya están haciendo estudios para 9 y para 11 del grupo australiano. Vamos a ver qué resultados nos dan. Pero yo creo que el 5 ya tenemos que olvidarlo un poquito y reclutar mejor esos pacientes con PDPs un poquito más altos. Miren, esto lo hacemos en nuestro hospital. Este es el kit que tenemos para partos y esto es al lado de la cesárea. Ya le instalamos de una vez la mascarita. Esto va conectado al NeoPuff y así trasladamos a los pacientes. Mucho más estable, se garantiza mucho más el PDP que proporcionamos y el paciente llega mucho más reclutado a la unidad de recién nacidos. 2 pasos, aquí son 5 pasos, con lo que ahora sí le entregamos a los neonatólogos un mejor producto que vamos a garantizar de que tenga un éxito el manejo en la UCI. Y allá, ¿qué hay que hacer? Pues seguir con CPAP o la ventilación nasal no invasiva. No voy a entrar en la discusión de cuál de los dos es mejor ahorita, porque no he empezado a hablar de surfactante, que fue lo que ustedes vinieron a oír, y ahí van a decir, devuélvanme la plata que este señor no está hablando de surfactante. Pero bueno, importante es la ventilación nasal o el CPAP, ya dijimos, fracasa aproximadamente en un 50% o menos o más, de acuerdo a las cosas que hagamos, pero para que siempre funcione lo que tenemos que es considerar el paciente ideal y considerar fracaso tempranamente. El paciente ideal ya hemos discutido las causas de fracaso, entonces al menor de 28 pues hay que considerar si sí o si no tuvo esteroides prenatales. O sea, si tenemos un paciente de 27 semanas que no tuvo esteroides prenatales, que además nace de cesárea sin trabajo de parto, que le doy BPP, pues quizás no es el mejor candidato para que no vaya a fracasar. Y al que está con CPAP, pues considerar fracaso tempranamente porque sabemos que los beneficios del surfactante pues se dan de manera temprana. Esto casi que es el consenso a nivel mundial de las causas de fracaso. Para considerar fracaso son los que requieren FIOS de 0,30, los que presentan 4 episodios de apnea en 1 hora o 2 que requieran ventilación con presión positiva o los que tengan una acidosis respiratoria en los gases. Entonces, con estos conceptos y ojalá en las primeras horas de vida, ojalá en las primeras 2 horas de vida, reconozcamos que este paciente definitivamente fracasó a ventilación no invasiva y que necesita que avancemos en su tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? También tenemos un tratamiento de último moda, solamente tiene 40 años y se llama el surfactante pulmonar. Este es el trabajo del doctor Fujiwara de 1980, donde hizo la terapia en sus pacientes y donde probó que definitivamente por primera vez el surfactante
de origen animal podía utilizarse. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos enredado en el surfactante pulmonar entre lo que sabemos y lo que no tenemos claro. Y se ha vuelto un círculo vicioso y estamos ante esta puerta que no queremos terminar de pasar porque es que no lo tenemos claro y nos quedamos en la duda y no lo terminamos de pasar. Dicho sea de paso, traigo esta caricatura de Quino, una de las grandes pérdidas que tuvo la pandemia. Hoy, casualmente, se cumple un año de su fallecimiento y ayer Mafalda cumplía 57 años, entonces una gran pérdida de verdad. Pero volviendo a nuestro tema, tenemos que saber de mejor manera y concentrarnos en lo que sabemos y en lo que no sabemos del surfactante para utilizarlo mejor. ¿Qué sabemos? Sabemos que es efectivo y no lo vamos a discutir más y creo que no hay discusión sobre la importancia que tiene el surfactante. 2, profiláctico versus selectivo. Mucho tiempo se hizo los estudios profilácticos, pero ya hoy en día sabemos que si usamos más CPAP, que si usamos esteroides prenatales, hay que darle un chance a los pacientes y sí usarlo de selectivo. Selectivo temprano, pero selectivo. Natural versus sintético, pues voy a resumir esto rapidito. En Colombia todavía no tenemos disponible sintético, entonces nos seguimos quedando con natural, de origen bovino o porcino, cualquiera de los dos son igual de efectivos, ya lo vamos a discutir. De sintético están estudios por allá, se está usando mucho en lo de surfactante nebulizado, vamos a mirarlo. Y temprano versus tardío, pues sí sabemos, y es casi un número que tenemos ahí, que los menos de 2 horas les va mucho mejor que aquellos que lo estamos usando tardío. Y eso lo sabíamos muy bien y lo sabemos por metaanálisis, pero recientemente, este año se publica, ahora sí el estudio sueco que les tenía prometido, donde miraron todo el esquema de uso de surfactante en sus bebés. Estamos hablando de una muestra de más o menos 500 recién nacidos, y miraron cómo les iba a sus bebés y compararon cómo les iba a aquellos que recibieron surfactante temprano versus aquellos que recibieron surfactante tardío. Temprano menos de 2 horas, tardío más de 2 horas. ¿Qué encontraron? Aquí está. Miren que la tasa de neumotoras, o sea, el uso de surfactante tardío se asociaba con 76 veces más riesgo de presentar neumotoras y con 71 veces más riesgo de presentar hemorragia intraventricular severa, grado 3, grado 4. Perdón, les dije mal. Es con un riesgo de 2.5 veces más de neumotoras y sí es 71 veces más de hemorragia intraventricular. Igual, el uso de surfactante tardío se asociaba con mayor uso de esteroides postnatales y que la duración del CPAP fuera un 30 veces mayor. O sea, este estudio corrobora la información que sabemos de que definitivamente hay que usar el surfactante lo más temprano posible para obtener sus beneficios. ¿Cuántas dosis? Esta es una que no tenemos tan claro o que no queremos tener tan claro. Si somos justos y si tenemos, si me está viendo el doctor Acuña se va a reír en este momento, como digo yo, juradito por Dios, un recién nacido que lo único que tiene es enfermedad de membrana hialina, debería responder adecuadamente con una sola dosis de surfactante. ¿Por qué no todos responden a una dosis? Ahí vienen bastantes factores que pueden intervenir. Uno, yo le mostré la gráfica, el uso de esteroides prenatales. Ya vimos que el uso de esteroides prenatales hace que el surfactante funcione mejor. 2, el tiempo de colocación de la primera dosis, ya lo acabamos de ver, temprano versus tardío, pues puede hacer que no funcione. El daño ventilatorio, o sea, si el niño nace y yo no le doy PEP, sino le doy Ambú o no le doy el PEP adecuado, pues claramente eso causa telectasias, causa edema y va a causar menos respuesta del surfactante. La edad gestacional, ese sí quizás es uno de los que está más claro y no depende de nosotros. Entre más prematuro, pues el pool de surfactante que tienen es mucho menor y por lo tanto, pues quizás requiera un poquito más dosis. La infección materna, y este es otro factor que está claro, la neumonía in útero definitivamente hace que esos pacientes requieran más surfactante. Retardo en la eliminación de líquido, lo que hablábamos. ¿Y quiénes se retarda la eliminación de líquido? Aquellos que nacen de trabajo de parto, de cesárea sin trabajo de parto. Y eso causa disfunción de surfactante. La asfixia severa, la hipoplasia pulmonar, la presencia de ductus, el varo y volutrauma, todos esos factores pueden causar que uno responda o no. ¿Ves? Y la toxicidad del oxígeno, que no hablé porque es una charla de 1 hora,
el daño que puede causar el oxígeno y el estrés oxidativo que se asocia no solo a daño pulmonar, sino a daño de tantos órganos. De todos estos, quizás el único que no podemos cambiar es la edad gestacional. De ahí en adelante, todos estos, si lo hacemos de manera adecuada, podemos disminuir y vamos a tener una respuesta. Las cifras dicen que más o menos los bebés deberían responder entre el 70 y el 80% a una dosis de surfactante, que el otro restante a 2, que muy escasos a 3, que 4, ninguno. La verdad, en nuestra unidad, los últimos 2 años, la tasa de respuesta es del 76% a una dosis y el otro restante de 2 dosis. No usamos 3, no usamos cuarta. Yo siempre he pensado que si usted cree que necesita el paciente una tercera dosis, piense que no tiene membrana hialina, piense que quizás tiene otra patología y que quizás nosotros abusamos del surfactante porque lo tenemos de la mano. Entonces decimos, ninguno se puede morir sin el uso del surfactante, pero 1 o 2 dosis quizás es lo que deberíamos utilizar. Y es así, y es por tanto que la recomendación, está en la guía nuestra, porque me dijeron que hay gente que aquí que no es de Colombia, publicada en el 2013, pero que sigue estando vigente, que lo hizo un grupo multidisciplinario, donde está aquí la doctora María Eulalia Tamaño, la doctora Juan Gabriel Ruiz, está nuestra presidenta Adriana Ballesteros, y muchos, y el compañero y amigo Óscar Ovalle, que trabajaron durante 2 años para darnos una buena guía. Y una buena guía que, aunque le falta actualización, en la gran mayoría de sus recomendaciones sigue estando vigente. Y ellos lo que recomiendan es, lo que más o menos se recomienda a nivel universal, una aplicación de una segunda dosis de surfactante en aquellos bebés que requieren FiO2 mayor de 30% o presión media de la vía aérea mayor de 7, como recomendación del uso de una segunda dosis. ¿Cuál surfactante? Ya dijimos que tenemos solo surfactantes naturales y que tenemos el de origen porcino y el de origen bovino. Los dos son igual de efectivos. El consenso europeo que se publica en el 2019 deja un poco entrever que no son igual de efectivos los dos. Dicen que sí, que se le debe dar surfactante de origen animal a los dos, pero habla de que Poractan alfa a una dosis inicial de 200 miligramos es mejor que el mismo Poractan a 100 miligramos o Veractam a 100 miligramos. Y es una recomendación a 1. Esto pues ha causado ruido a través de toda la comunidad neonatal porque entonces quedamos con la duda si la dosis es 100, si la dosis es 200. También habla esta guía, para que hablemos de una vez, porque al final lo vamos a hablar, sobre LISA como el método favorito para, o preferido, pues, para el paso de surfactante. Este mismo consenso habla que entonces los estudios que se han hecho uno contra el otro han demostrado que definitivamente el surfactante Poractan alfa a 200 es superior a 100 porque disminuye la mortalidad. Para hacer esa aseveración utiliza la referencia 77, que es el metaanálisis del grupo del doctor Sain, que se publica en el 2015. Para el que no sabe el dato, aquí está la doctora María Jimena Rojas Reyes, que es colombiana, de la Universidad Javeriana, fue profesora mía en algún tiempo. Y este metaanálisis es el que dice que definitivamente 200 es mejor que 100. Y es el metaanálisis en el que se siguen basando. Han salido guías nuevas de este año, del año pasado, siguen saliendo consensos y todos ellos hacen referencia a que es mejor 200 que 100 porque disminuye la mortalidad y hacen referencia al mismo artículo del Dr. Sain. Entonces, aunque sean nuevos estos artículos, pues siguen haciendo referencia al mismo metaanálisis que se publicó en el 2015. Y pues lo que tenemos que hacer es examinar el metaanálisis de 2015 para sacar nuestras propias conclusiones. Las conclusiones de los autores es que dicen que tanto el surfactante bovino como porcino son efectivos, los dos, en el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina. O sea, los dos son efectivos. Quizás donde pone entredicho un poco es la seguridad. La seguridad porque dice que el uso de surfactante bovino se asocia a una mayor mortalidad. Y esta es la tabla en la que se basa esa información. Si lo vemos acá, son más o menos 800, 900 pacientes donde basa la información y donde dice que el surfactante bovino incrementa la mortalidad en un 44%. Esto es publicado en el 2015, pero consejo de epidemiólogo y de amigo, pues tenemos que ver de dónde viene esa información, si esa información la podemos utilizar nosotros. Lo primero que tenemos que mirar es
¿cuál es el desenlace? El desenlace es mortalidad antes del alta, o sea, no es mortalidad neonatal. Es la mortalidad que ocurrió después del día 28 en cualquiera de todos esos bebés y sea cual sea la causa. Ya por ahí dice uno, es que achacarle uno la mortalidad a un niño al mes y medio de vida por una sepsis porque usó un determinado surfactante, pues la plausibilidad suena bastante mal. Lo otro que hay que mirar es que miren todos estos estudios. Estos estudios, aunque el metaanálisis se publica en el 2015, el más reciente es del 2014, pero estamos hablando de estudios del 2003, de 1999, de 1995. O sea, estamos traspolando una recomendación al 2021 basado en estudios que tienen más de 20 años y donde se hacían las cosas distintas. Cuando uno revisa todos esos estudios, cosa que yo hice, pues claramente se da cuenta que no, en ese entonces no se hacían las cosas como las estamos haciendo hoy en día. En ese entonces el porcentaje de esteroides antenatales era más o menos del 70, 60%. Todos esos niños no habían recibido CPAP, todos esos niños estaban entubados. Y cuando uno revisa cada artículo de eso, se da cuenta que en poco se usó surfactante temprano. Hay pacientes que se les puso surfactante a las 6 horas, la primera dosis, a las 12 horas, que el criterio de inclusión era menos de 24 horas. Entonces estamos hablando de un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy en día para asociar una mortalidad. Yo no creo que sea lo más adecuado y yo creo que hoy en día los estudios demuestran que los dos son tanto igual de eficaces como igual de seguros. Y además, si sumamos acá, si hiciéramos caso a este metaanálisis, pues el número necesario para hacer daño es de 18, que puede ser tan amplio como 98, o sea que necesitaríamos aproximadamente pasar 20 dosis de surfactante para que se incrementara una mortalidad si hiciéramos las cosas como se hacían hace 20 años. En los otros desenlaces que sí nos preocupan, como es la mortalidad neonatal, o sea, la temprana, no hay diferencia entre los surfactantes. La de neumotoras, que le preocuparía a uno porque el surfactante está hecho para disminuir neumotoras, la tasa de neumotoras es igual, independientemente de los dos surfactantes, y en la hemorragia pulmonar lo mismo sucede. Ellos dicen entonces que hay que tener cautela con la interpretación de estos resultados y estoy en eso totalmente de acuerdo con ellos. Hay que tener mucha cautela en interpretar estos resultados y más a la luz de lo que estamos haciendo hoy en pleno 2021. Hay otros estudios con 51,000 pacientes que demostraron lo mismo. Esta es la red Pediatrics de los Estados Unidos. Ellos manejan todos los recién nacidos y utilizan los 3 surfactantes porque los consideran adecuados y hicieron su análisis y para resumírselo de pocas maneras no encontraron que haya asociación entre el neumotoras, ni la mortalidad, ni la displasia con el uso de cualquiera de esos surfactantes. Es por eso que nuestra guía recomienda y dice que no hay evidencia para demostrar diferencias significativas entre Poractán y Veractán y ni en dosis de 100 a 200 para prevenir desenlaces críticos como mortalidad, displasia, neumotoras o hemorragia pulmonar. Por eso la recomendación es use cualquiera de ellos dos. Y la dosis, 100 o 200. La guía de nosotros dice 100 miligramos porque cree que por 200 los desenlaces no son muy claros, pero definitivamente está entre los puntos de lo que no tenemos tan claro. Y lo que no tenemos tan claro quizás no hemos reforzado en eso y queremos tenerlo clarísimo para aquí levantar ese bisturí y decir somos los ganadores, pero no, yo les voy a explicar que no lo vamos a tener tan claro ni ahorita ni después, pero que no hay que gastar energías en eso. Entonces la pregunta es 100 versus 200. Aquí traigo unos estudios más o menos recientes, y no porque sean recientes son mejores, ni porque sean viejos son peores, lo que sí, no el estudio, lo que sí cambia es cómo se hacían las cosas. Pero bueno, como estamos de moda con Lisa, pues esto es los estudios que se hicieron, tanto los observacionales como los estudios aleatorizados controlados para Lisa. En Europa, la gran mayoría de ellos. Y miren acá las dosis que se usaron. El estudio de la doctora Crisp, que son los primeros, Survanta a 100 miligramos. En esto se usó Curosur Survanta Albiofat, Curosur a 100, Survanta a 100, Curosur a 100 y a 200, Curosur a 200, Curosur a 100 a 200. Cuando nos vamos aquí al lado, encontramos lo mismo, Curosur a 100, Curosur a 200, a 100, a 200. O sea que definitivamente esto parece un quién da más. ¿Es 100 o 200? Pues la conclusión es que la dosis va de 100 a 200. ¿Y eso es real? Pues no. La dosis recomendada se dice que 100 miligramos por kilo porque ese es el pool completo que tiene de surfactante un recién nacido.
Una casa comercial pues recomienda los 200 miligramos. Pero miren que también cuando usan el Poractam también lo usan a 100. Es más, cuando uno revisa sus estudios con detalles, lo usan a 120 a veces, o unos a 135. Es más, hay unas recomendaciones y parece que lo que están haciendo ahora en Europa es, no, simplemente si el niño pesa menos de 1.200 gramos, póngale la ampolla completa para no desperdiciarla. Y eso pasa en Europa y lo hacen así. Y muchos artículos, estudios demuestran que hacen así, se le pasa la ampolla completa. Eso tiene su lado bueno y su lado malo, porque incluso ya hay unas críticas que hablan de, bueno, pero si el niño pesa 500 gramos y le paso la ampolla completa, ya la dosis es 240 miligramos por kilo. Y si el bebé pesa más de 1.000, pues quizás la dosis quede un poquito más baja que 100. Entonces, definitivamente es un eterno dilema que no sabemos. La recomendación definitivamente de nuestra guía yo creo que es válido y debería ser a 100, pero vuelvo y digo, ya les mostré suficiente evidencia de que nadie se ha puesto de acuerdo y pareciera que no lo vamos a lograr. ¿Cómo administrarlo? En eso hemos avanzado y hemos tratado de ser lo menos invasivo posible. Están probándose los estudios con surfactante nebulizado. Colombia participó en 2 centros en ese estudio. Desafortunadamente lo que se ha mostrado como que no es muy convincente y además se necesitan equipos grandes, o sea que por ahí como que no es. La máscara laringea por ahora tampoco, no tenemos las máscaras pequeñas, además se pierde mucho surfactante, o sea que por ahí como que tampoco es. Y pues lo que está de moda ahora es la instilación traqueal, ya sea por el término LISA o por el término MIS. Estos son los 2 estudios originales. Este es el que hizo LISA, que hizo la doctora Ángela Cripps, y lo que hizo con su pinza de McGill y la sonda orogástrica. El método Howard, que lo usaron los australianos, definitivamente lo que utilizaron fue un catéter. De ahí en adelante se han utilizado todos. Yo digo que todo lo que tenga una luz por dentro se usa para pasar surfactante. Ya hay incluso 2 catéteres que se dicen especializados para el término, para usarlo con LISA, que es el SurfCap y el LISA-Cap. La verdad no los conozco. Y aquí están todos, catéteres umbilicales, sondas, y aquí está comparado con un tubo 2.5 que el diámetro, digamos que no es mucho más grande. Si vamos al metaanálisis de LISA y comparan paso de surfactante versus Insure, demuestra y dice acá que si usamos LISA disminuimos la necesidad de ventilación mecánica en un 40%. Volviendo a los análisis de los estudios y de los metaanálisis, porque no todo es leer el título y la conclusión, y las guías de LISA dicen lo mismo. El metaanálisis dice que funciona. Yo creo que LISA nos ayudó por muchas cosas y ahorita les hago mi editorial, pero cuando revisamos este metaanálisis, a uno le llama la atención, al revisar estos 9 estudios, cosa que yo hice uno por uno, encuentra varios aspectos que le llaman a mucho la atención. Uno de ellos es la calidad de los estudios. Esto que está acá es lo que hace la colaboración Cochrane hoy en día, donde mira el riesgo de sesgo de un estudio. Lo que está en verde significa hay poco riesgo, lo que está en rojo significa hay mucho riesgo de sesgo, y lo que está en amarillo significa no tengo ni idea. Cuando uno ve esta tabla así grande y ve que lo que predomina es el rojo y el amarillo, significa que la calidad de esos estudios no es la mejor. Llama la atención que estos 9 estudios son 5 hechos en Irán, 2 hechos en la India, 1 hecho en la China y 1 hecho en Pakistán y 1 en Canadá. Son estudios pequeños, hechos, digo, en países que están en desarrollo, con una metodología que no es adecuada, que finalmente no comparan bien un LISA contra Insure, porque no explican bien si le hicieron Insure, porque la mayoría dice le dimos ventilación y después cuando se estuvo no dice si lo ventilaron o no. O sea que definitivamente la calidad de los estudios que se mezclan aquí para decir que disminuye la ventilación en 72 horas quizás no es la más adecuada. Pero bueno, igual LISA sigue siendo una técnica que no está lejos de efectos adversos. Y uno de ellos es lo difícil que es la técnica, hacerlo a través de una sonda orogástrica, la intubación, que igual a la final nació como una técnica para disminuir ventilación con presión positiva, pero casi el 44% en algún momento pudiera necesitarla, que presenta episodios de desaturación. Y esto que quizás es uno de los que más preocupa, que definitivamente, evidentemente, hay un reflujo de surfactante. En Europa se usa mucho,
y esta encuesta que se hizo en 165 unidades por toda Europa hace unos años ya, mostraba lo mismo, la preocupación que tenían un poco por el reflujo de surfactante y porque hasta un 30% podían terminar intubados y una deposición unilateral del surfactante en un 23% de los casos. Esto es el grupo alemán comandado por la doctora Angela Krebs y el doctor Goppel, o sea, ellos son los padres de la LISA, y muestran esta información que reportaron hace 3 años sobre 7.500 recién nacidos prematuros extremos entre 22 y 28, y hay 2 cosas curiosas que resaltar acá. Uno, qué chévere que llevan números y nos demuestran ellos que les está yendo bien. 2, miren que solo el 35% recibió LISA, o sea, eso significa que no es para todo el mundo, que hay que escoger bien el paciente para hacer un procedimiento que lo va a beneficiar. Y encuentran una tasa de incremento de perforación intestinal que requiere cirugía, hasta un 50% de incremento en los pacientes que recibieron LISA. Ellos lo que dicen es que no hay un mecanismo fisiopatológico plausible, que quizás son otras razones las que causan, y tienen toda la razón. O sea, explicar que un surfactante que se está pasando al pulmón sea el que explique la perforación aislada, no va por ahí. Es como el mismo ejemplo que les acabo de decir antes. Decir que la mortalidad tardía de un recién nacido va por la aplicación del surfactante, tampoco parece ahí. Pero me gusta porque este es el grupo que más hace LISA en el mundo, el grupo alemán, y muestran sus datos para decir, nos está yendo bien, y ojo con este punto, pero no creemos que sea culpable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿LISA o Insure? El primer dato, no es una pelea. Esto no es una pelea entre los que hacen LISA y los que hacemos Insure, y los que hacen LISA son los que lo hacen mejor, los que hacen Insure somos los viejitos que no. No creo que sea, no es así. Tampoco es una pelea entre los Estados Unidos y América contra Europa, porque en los Estados Unidos no usan LISA, ojo, se usa solo Insure. Una encuesta que se hizo hace poquito, menos del 8% de la unidad de los Estados Unidos hacen LISA, y los europeos sí, allá es donde más utilizan LISA. Entonces, no es una pelea de cuál es mejor. Yo creo que LISA vino a traernos una gran enseñanza que tenemos que aplicarla a LISA, a MIS, a Insure, como ustedes quieran llamarlo. O sea, entremos en paz y analicemos estos 2 procedimientos. Digamos que LISA se caracteriza y tiene la ventaja que el niño lo hace con respiración espontánea, se hace sin sedación, aunque siempre se ha discutido si no está bien hacer una laringoscopía en un niño que no está sedado, pero claramente LISA se hace sin sedación porque si necesitamos que el niño respire espontáneamente, pues no podemos sedarlo. En LISA dicen que no se necesita BPP, que se necesita así un entrenamiento grande para poder lograrlo, que no tiene la ventaja que no ventilo al paciente, o sea, que no lo dejo conectado al ventilador porque no lo puedo hacer a través de una sonda orogástrica, y que pasamos el surfactante durante CPAP, o sea, el paciente sigue con CPAP y hacemos el paso del surfactante. Estas quizás son las características de LISA. Vamos a Insure. Entonces, ¿se puede hacer con respiración espontánea? Claro que se puede hacer porque el niño está respirando y si yo no lo cedo, pues va a respirar. ¿Cuál es el problema de Insure? Bueno, sí, que el grosor del tubo orotraqueal ocupa toda la vía aérea y el bebé no pudiera hacer respiración espontánea. Pero si usamos un tubo muy pequeño, un 2.0, por ejemplo, tiene casi el mismo diámetro de una sonda, o sea que el niño pudiera respirar espontáneamente a través de Insure. Sin sedación, pero vuelvo y digo, también pudiéramos hacer Insure sin sedación si fuese el caso, porque claramente lo que causa daño es la maniobra de la laringoscopía, que también la hacemos en LISA. ¿Se necesita dar BPP? Dicen Insure, pero pues si no damos BPP para pasar el surfactante en un catéter tan finito en LISA, ¿por qué sería necesario sí hacerlo en Insure? ¿Se necesita entrenamiento? Claro, igual, la ventaja es que casi todo el mundo está entrenado en intubación, no en LISA. No se ventila al paciente y aquí sí está el problema de Insure. O sea, Insure, el problema que nació como intubar surfactante y extubar, pero quedó después como intubar, pasemos surfactante y esperemos y extubemos lo más pronto posible. Y lo más pronto posible se volvió a las 6 horas, a las 8, a las 24 y nunca extubábamos el paciente. Y ese fue el gran aporte que, para mi opinión, hace LISA, que como no puedo ventilar al niño por una sonda orogástrica, pues paso el surfactante y me salgo.
con Insure, tengo la tentación de ventilarlo. Pero si pasáramos el surfactante por Insure y nos retiráramos de una vez, a la final sería una técnica lisa de la misma manera. Aquí en nuestra unidad lo hacemos, esto es Insure con el CPAP puesto, el niño con ventilación espontánea, un tubo 2, y hacemos el paso del surfactante e inmediatamente lo retiramos. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, no es que el que lo hace lisa lo hace mejor que el que hace Insure o viceversa, no es Estados Unidos contra Europa, no es unos contra los otros. Yo creo que lo que nos trajo, como les digo, y con esto termino, es que nos tenemos que preguntar es qué es lo que necesita el paciente. Si yo tengo un paciente que me trae en CPAP y lo tengo en CPAP y está con respiración espontánea adecuada y le coloco una FIO2 que está subiendo a 35, a 40, fracasó, pero no está haciendo apneas, tiene buen esfuerzo respiratorio. ¿Ese paciente necesita surfactante o necesita ventilarse? Ese paciente necesita surfactante, entonces pasémosle surfactante. Llámelo lisa, llámelo MIS, llámelo Insure, simplemente entre, pase surfactante y salga. Y siga en CPAP ese paciente y se logró no ventilar. Ahora, el paciente está haciendo esas apneas, pues tenemos que intubarlo y ventilarlo porque fracasó, pero tengo que ventilarlo porque tiene esa indicación, no tiene esfuerzo respiratorio. Y eso es definitivamente lo que está cambiando el manejo que estamos haciendo hoy en día. Que ya aprendimos que el que necesita surfactante se lo damos y no lo ventilamos, y el que necesita ventilación sí lo ventilamos. Si lo vemos de esa manera, claramente vamos a tener cada día menos niños ventilados y nos estamos dando cuenta que sí, que esos bebés tan chiquiticos necesitan surfactante y pueden seguir haciendo su esfuerzo respiratorio en CPAP. Esta es mi diapositiva con la que yo siempre termino mis presentaciones, pero donde digo el resultado final del recién nacido en casa es la suma de muchas intervenciones y es muy poco probable que una sola haga el milagro, pero yo le voy a dar la palabra hoy al doctor Goppel y a la doctora Ángela Cripps, los padres de Lisa, donde dicen algo que es muy parecido. El doctor Goppel decía, Lisa no es un procedimiento solo, es una herramienta compleja que lleva un paquete incluido, que lleva maduración pulmonar con esteroides, el que necesita que el bebé nazca bien para que tenga una buena condición y respire espontáneamente, parto vaginal, y que sea el uso de CPAP eficiente, que tenemos que evitar hipotermia y que necesitamos evitar manejos innecesarios, que tenemos que hacer pensamiento tardío y que tenemos, y no he hablado de la cafeína, pero sí, todos estos estudios de no invasiva definitivamente van de la mano del uso de cafeína. La doctora Ángela Cripps dice lo mismo. Mire, todos estos estudios que se están haciendo en Lisa están metidos en un paquete de intervenciones que van ¿para qué? Para evitar la ventilación mecánica. Esteroides antenatales, CPAP temprano, mejorar los niveles de presión del CPAP y el uso temprano de cafeína. Entonces, ¿es Lisa? ¿Es MIS? ¿Es Insure? No, es un paquete completo que tenemos que hacer para que nuestros bebés definitivamente les vaya mucho mejor. Esto era lo que traía. Quedo abierto para todas las dudas, preguntas, comentarios. Aquí está mi correo si necesitan alguna información. Y de verdad, muchísimas gracias por escucharme